Buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Aisha Guzmán y junto con mis compañeras Victoria Pairola y Agostina Saca presentaremos nuestro trabajo de investigación para la obtención del título de grado de licenciadas en fonobiología que se titula Prevalencia del fenómeno de la punta de la lengua y su asociación con síntomas metacognitivos, distímicos e insomnio en mujeres puérperas argentinas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio en la pandemia de COVID-19. Dicho trabajo tiene como director al profesor médico Agustín Ramiro Miranda y como codirectora a la profesora médica Ana Verónica Escota. Para comenzar, nos parece importante rescatar una serie de conceptos fundamentales para lo que va a ser el desarrollo del trabajo. Nos centramos en el puerperio, un periodo de transición vital en el que la mujer experimenta transformaciones progresivas como consecuencia de los procesos de involución de los órganos reproductivos, con excepción de la glándula mamaria que alcanza su máximo desarrollo y crecimiento, así como también el mayor grado de actividad registrado por la práctica de lactancia materna. Es de conocimiento que durante el embarazo y el puerperio, la mujer cursa con cambios a nivel cognitivo conocidos como maternal brain. Los principales déficits cognitivos suelen ser a nivel de la atención, de la memoria visual y verbal, de la velocidad de procesamiento, la discriminación de respuestas relevantes y irrelevantes, la habilidad espacial, entre otros. A su vez, rescatamos el concepto de fenómeno de la punta de la lengua o TOT, cuyas siglas en inglés significan tip of the tongue, conocido como un estado subjetivo que a veces experimenta un sujeto cuando está seguro de que conoce determinada palabra, pero es incapaz de obtenerla y pronunciarla temporalmente. Sin embargo, el recuerdo de dicha palabra le resulta inminente. Dicho concepto tiene una estrecha relación con lo que se conoce como metacognición, más precisamente con la metamemoria y la metaconcentración, que son dos procesos necesarios para el control de las TOT. La metacognición se define como un autoconcepto que tiene una persona de su memoria y sus habilidades de concentración, tanto en su rendimiento como en la visión que tiene sobre cómo funciona, cómo recuerdan que es ese desempeño cognitivo y su efectividad. A su vez se relaciona con lo que es el pensamiento, el lenguaje y la acción y las formas de desenvolverse ante las situaciones de la vida cotidiana. Es conocido también que durante dicho periodo, la mujer puede cursar con lo que se conoce como depresión posparto. Es por esto que rescatamos el concepto de síntomas distímicos, conocidos como un trastorno afectivo del estado de ánimo que es muy similar a lo que es una depresión mayor, pero es menos severa y más crónica, llegando a afectar o alterar radicalmente la alimentación, el sueño y la manera de pensar. Y por último, rescatamos el concepto de insomnio, conocido como un trastorno que se caracteriza por poseer deficiencias en la capacidad de iniciar o mantener el sueño. Dado el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio como consecuencia y medida tomada ante la pandemia de COVID-19, nos planteamos la siguiente pregunta-problema. ¿Cuál es la prevalencia del fenómeno de la punta de la lengua y su asociación con síntomas metacognitivos, distímicos e insomnio en mujeres puérperas argentinas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio en la pandemia de COVID-19? Es por todo esto que nos propusimos como objetivo general determinar la prevalencia del TOT y su asociación con síntomas metacognitivos, distímicos e insomnio en mujeres puérperas argentinas durante el ASPO en la pandemia de COVID-19. En tanto a los objetivos específicos, nos planteamos 5. El primero de ellos fue identificar la prevalencia del TOT en mujeres puérperas durante el ASPO en la pandemia de COVID-19. Luego, estudiar el TOT en función de las características demográficas y de aislamiento social de mujeres puérperas durante el ASPO en la pandemia de COVID-19. Como tercer, cuarto y quinto objetivos específicos, nos planteamos analizar el TOT en función de la metacognición en mujeres puérperas durante el ASPO en la pandemia de COVID-19. Analizar el TOT en función de los síntomas distímicos en mujeres puérperas durante el ASPO en la pandemia de COVID-19. Y en último lugar, analizar el TOT en función del insomnio en mujeres puérperas durante el ASPO en la pandemia de COVID-19. Teniendo en cuenta la pregunta problema planteada anteriormente, la hipótesis que se propone es que durante la etapa de puerperio, la prevalencia del TOT se ve incrementada por la presencia de síntomas distímicos, metacognitivos y trastornos del sueño, que a su vez se encuentra exacerbada por el contexto de ASPO. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, observacional, correlacional y de corte transversal, cuya muestra estuvo conformada por 319 mujeres puérperas que cumplimentaron con los siguientes criterios de inclusión: ser
mujeres voluntarias de edad igual o mayor a 18 años, residentes en Argentina, que se encuentren en práctica de lactancia materna durante los primeros 12 meses de posparto y accederán a contestar diversos cuestionarios comprendidos en un formulario de Google titulado Investigación sobre prácticas de la lactancia materna y salud de la mujer. En dicho formulario se indagó sobre datos sociodemográficos, pero también se recaudó información por medio de los siguientes instrumentos: escala de depresión posparto, índice de severidad del insomnio, escala de quejas de memoria versión A, cuestionario de metacognición y cuestionario del fenómeno de la punta de la lengua. En tanto, lo que respecta al procesamiento y análisis de la información recabada se realizó con el software InfoStat e incluyó también una estadística descriptiva y análisis de asociación, considerando un nivel de significancia menor al 0,5 centésimas. Teniendo en cuenta los resultados, finalmente participaron 319 mujeres puérperas con una media de 68,61 días de aislamiento, con una desviación estándar del 1,17. La media de edad fue de 30,65 años, el 57% de esta muestra eran primíparas y llevaban una media de 5 meses de puerperio. Con lo que respecta a la prevalencia de depresión posparto, encontramos que un 17,7% presentó una depresión posparto de tipo menor, un 33,5% una depresión posparto de tipo moderada y un 15,3% de tipo severa. En lo que respecta a las complicaciones de memoria, el 53,2% de la muestra presentó complicaciones a este nivel, ya sean leves, moderadas o severas. Y en lo que respecta a las puntuaciones del índice de severidad de insomnio, el 40% de la muestra presentó un insomnio leve, el 18% un insomnio moderado y el 1,5% un insomnio severo. Tal como se ve en la figura 1, donde buscamos mostrar el análisis comparativo del índice de severidad de insomnio según el tipo de depresión posparto en las mujeres argentinas, encontramos que la categoría sin depresión presentó una media de 6,16 con una desviación estándar del 0,45. Para la categoría de depresión menor, una media del 7,55 con una desviación estándar del 0,58. La categoría de depresión posparto moderada, una media del 11,47 con una desviación estándar del 0,44. Y las mujeres que puntuaron con depresión severa, una media del 14,37 con una desviación estándar del 0,65. Un comportamiento similar se halló al comparar los puntajes de quejas de memoria, en donde los grupos se diferenciaron significativamente. Como podemos observar en la figura número 2, las mujeres que puntuaron sin depresión dieron como resultado una media de 2,38 con una desviación estándar de 0,29. Las mujeres que puntuaron con depresión posparto menor dieron como resultado una media de 3,89 con una desviación estándar de 0,38. Las que puntuaron con depresión posparto moderada dieron como resultado una media de 4,25 con una desviación estándar de 0,29 y las que puntuaron con depresión posparto severa dieron como resultado una media de 6,20 con una desviación estándar de 0,43. Continuando con lo expuesto por mis compañeras, en la presente figura podemos visualizar el análisis comparativo de la metamemoria según el tipo de depresión posparto, en la cual las mujeres sin depresión posparto obtuvieron una mejor puntuación en metamemoria con una media del 19,46 y una desviación estándar del 0,45. Similar a lo que sucedió con las puntuaciones de metamemoria, se observaron en la figura 4, donde establecimos un análisis comparativo de la metaconcentración según el tipo de depresión posparto en las mujeres argentinas, en donde las mujeres sin depresión puntuaron mejor en metaconcentración, observándose una media del 14,83 con una desviación estándar del 0,31. Respondiendo al objetivo específico número 1, cuando se indagó acerca de los sentimientos y comportamientos durante las conversaciones que estas mujeres habían experimentado durante el último mes, se encontró que un 35,70% a veces había vivenciado situaciones en las que sabía lo que querían decir, pero no encontraban la expresión adecuada para hacerlo. Un 33,90% pocas veces había pasado por una situación así, y un 16,90% muchas veces había pasado por una situación similar. Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente y siguiendo un orden decreciente, observamos que un 34,49% de las mujeres puérperas refiere que el tipo de palabra que más les cuesta recordar son los nombres de películas, libros o canciones. Siguiendo con esto, un 26,64%
alude a otras categorías de palabras que no se encuentran especificadas, mientras que un 19,12% refiere que el tipo de palabra que más les cuesta recordar son los nombres de cosas. Y en menor medida, y el porcentaje restante, tiene dificultades para recordar nombres de lugares y los nombres personales o propios. Teniendo en cuenta las características de la palabra que recuerdan las mujeres argentinas, al estar ante la presencia de un TOT, un 32,3% refirió que recuerdan palabras con significado similar. Un 30,72% refirió que recuerdan la primera letra de la palabra TOT y en menor medida, un 14,7% recuerdan el sonido de dicha palabra. En tanto a las estrategias utilizadas frente a la aparición del TOT con mayor frecuencia, podemos nombrar que un 21,63% le consulta a una persona, un 17,25% utiliza la estrategia de pensar en el significado de la palabra y un 16,93% recurre a la búsqueda en Internet. En relación a lo que son las estrategias para recordar y la efectividad de las mismas, observamos que el 48,2% de las participantes manifestó que a veces sí, a veces no, les resulta útil la implementación de tales recursos, mientras que un 35,7% refiere que muchas veces les es útil, y por último un 10,3% refiere que siempre les es útil dicha implementación. Teniendo en cuenta la seguridad de saber la palabra frente a la aparición del TOT en las mujeres argentinas, el 51,41% de la muestra refirió estar muy segura de conocer la palabra TOT, mientras que un 23,2% refirió estar segura y en menor medida un 15,04% refirió estar parcialmente segura de conocer dicha palabra. En tanto a la capacidad de recordar la palabra frente a la aparición de TOT, podemos ver que un 32,30% están muy seguras de saber la palabra en cuestión, un 26% seguras y un 20% parcialmente seguras de saberla. Ahora bien, con lo que respecta a las categorías de variables estudiadas en función a la presencia del TOT y respondiendo a los objetivos específicos 3, 4 y 5, observamos que el ISI estuvo asociado con la frecuencia de aparición, cuyo p-valor fue del 0,1610 milésimas, y con la efectividad de las estrategias para recordar la palabra, con un p-valor igual al 0,262 milésimas. Mientras que las quejas de memoria se vieron también asociadas con la frecuencia de aparición del TOT, con un p-valor menor al 0,10 milésimas. También estas quejas se vieron asociadas con el tipo de palabras que más les cuesta recordar, con un p-valor igual al 0,3710 milésimas, con la capacidad para recordar dichas palabras, con un p-valor igual al 0,2610 milésimas, y con la utilidad de las estrategias para recordar o para saber esas palabras de un 0,6310 milésimas. En lo que respecta a las puntuaciones de metamemoria y metaconcentración respectivamente, también se vieron asociadas con la frecuencia de aparición del TOT, cuyo p-valor en la metamemoria fue del 0,12510 milésimas, y en la metaconcentración el p-valor fue igual a 0,2210 milésimas. Dichas puntuaciones también se vieron asociadas con el tipo de palabras a recordar, con un p-valor en la metamemoria menor a 0,10 milésimas, y en la metaconcentración al 0,1110 milésimas. También se asociaron con la efectividad de las estrategias para hacerlo, con un p-valor en la metamemoria del 0,4910 milésimas, y en la metaconcentración con un p-valor igual al 0,26810 milésimas. Asimismo, tanto la metamemoria como la metaconcentración se asociaron con la capacidad de saber la palabra, con un p-valor en la metamemoria del 0,210 milésimas, y en la metaconcentración el p-valor obtenido fue menor al 0,110 milésimas. Sin embargo, solo las puntuaciones de metamemoria se vieron asociadas con la seguridad de saber la palabra, con un p-valor igual al 0,363 milésimas. Es importante acá destacar que las mujeres sin depresión postparto obtuvieron se asociaron con estrategias más efectivas, donde el p-valor obtenido fue de 0,9310 milésimas.
Por otra parte, teniendo en cuenta los datos sociodemográficos en función de la presencia del TOT y respondiendo a nuestro objetivo específico número 2, se encontró que el tiempo de puerperio estuvo significativamente asociado con la frecuencia en la que las mujeres experimentaron el TOT, presentando un p-valor igual al 0,04. En lo que respecta a la edad de las mujeres, estuvo asociada con la seguridad de saber la palabra que querían decir, con un p-valor igual al 0,04, pero no se halló asociación con la efectividad de las estrategias para lograrlo. En tanto, el nivel educativo máximo alcanzado estuvo relacionado con la seguridad de saber la palabra, con un p-valor igual al 0,02, pero no se halló significancia con la capacidad de recordarlo o con la utilidad de las estrategias para hacerlo. La situación laboral se ve asociada con la categoría de palabra que más le cuesta recordar, ya sea nombre de personas, cosas, lugares, películas, libros, canciones u otro, con un p-valor igual al 0,04, y el servicio de obra social estuvo relacionado, pero con la utilidad de las estrategias para poder recordar la palabra, con un p-valor del 0,01, y con la seguridad de saber la misma, también con un p-valor del 0,01. En lo que respecta a la situación de pareja o la cantidad de días de aislamiento y de las personas con las que convive durante dicho aislamiento, no presentaron asociaciones con el fenómeno de la punta de la lengua o con las estrategias que la mujer utiliza en caso de experimentarlo. Bien, con respecto a la discusión, podemos decir que a pesar de las diferencias metodológicas, los resultados de esta investigación son consistentes con los resultados de otras investigaciones. Es por esto que los resultados hallados sugieren que el TOT varía no solo en función de factores sociodemográficos, sino también en función de otros síntomas, como son los metacognitivos, distímicos e insomnio. Con respecto a la prevalencia de aparición del TOT, nuestros hallazgos demuestran que se trata de una experiencia bastante frecuente en el periodo posparto, y dentro de las categorías de palabras con mayor dificultad de ser evocadas frente a este TOT, podemos decir que son los nombres de películas, libros o canciones, y en menor medida los nombres de cosas. Teniendo en cuenta los hallazgos de Burke y Wade de 1991, donde afirman que existen algunos tipos de palabras que son más difíciles de ser evocados que otros, como por ejemplo los nombres propios y en menor medida los nombres de objetos y palabras abstractas. En tanto a las características que recuerdan de la palabra objetivo, podemos decir que gran parte de las mujeres puérperas lo hacen a través de palabras de significado similar, por la primera letra y por la asociación al sonido de la palabra. Retomando los hallazgos de Burke y Wade, donde afirman que la disponibilidad de información fonológica parcial es una característica muy común en estos casos, ya que los sujetos suelen poder especificar el número de sílabas, el patrón de acentuación, los sonidos iniciales y finales y hasta algunas letras del texto. También puede incluir información sintáctica como es el género gramatical, según las investigaciones de Schwartz y Metcalf de 2011. Frente a las estrategias más utilizadas, podemos decir que gran parte de la muestra consulta con una persona, otras piensan en el significado de la palabra y una minoría recurre a la búsqueda en Internet. En tanto a la efectividad que tienen estas estrategias, muchas veces les son útiles al momento de poder recordar la palabra evocar. En último lugar, en tanto a la seguridad de saber la palabra frente a la sensación de TOT, una gran mayoría de las mujeres refirió estar muy segura de saberla. Esto tiene una estrecha relación con el juicio de sensación de conocimiento, o FOC, cuyas siglas en inglés hacen referencia al término feeling of knowing. También podemos decir que el análisis de asociación evidencia que el tiempo de puerperio estuvo relacionado significativamente con la frecuencia de aparición del TOT, mientras que la edad estuvo relacionada con la seguridad de saber la palabra. En un trabajo de investigación realizado por Kim y colaboradores, se explica que durante la etapa o el periodo de posparto, las mujeres puérperas experimentan cambios cognitivos asociados a lo que se conoce como un maternal brain. Investigadores como Carrizo, Domini, Quesada, entre otros, amplían dicho argumento detallando que los cambios cognitivos son el déficit atencional, la memoria visual, la dificultad con el aprendizaje, la discriminación de respuestas relevantes e irrelevantes, la habilidad espacial, la memoria visual y la velocidad de procesamiento, donde todos estos procesos están íntimamente relacionados con áreas corticales y subcorticales subyacentes al fenómeno TOT. Siendo investigadores como Chua, Pergolisi y Weintraub los que refieren que las evidencias confirman que los TOT provocan una activación en lo que es el área del córtex prefrontal, dorso lateral izquierdo y en el córtex cingulado anterior. Todo esto se vio exacerbado por el ASPO debido a la pandemia
de COVID-19, donde las quejas de memoria se vieron asociadas con la frecuencia de aparición del TOC, con los tipos de palabras que más les cuesta recordar, con la capacidad de hacerlo y con la utilidad de las estrategias que emplean para la evocación de las mismas. Las puntuaciones de metamemoria y de metaconcentración respectivamente también estuvieron relacionadas con la frecuencia de aparición del TOC, con el tipo de palabra para recordar y con la efectividad de las estrategias para hacerlo. Por lo que esto tiene un fundamento en que tanto la metamemoria como la metaconcentración son dos procesos necesarios para el control de las TOC. Según hallazgos encontrados en la investigación de Musaei et al., realizada en el año 2021, encontramos que la pandemia de COVID-19 aumenta el riesgo de depresión y ansiedad y reduce la calidad de vida en las mujeres embarazadas y lactantes. Es de conocimiento que la falta de sueño causa problemas en el rendimiento cognitivo, a nivel de la velocidad psicomotor y cognitiva, produciendo una disminución en la capacidad del aprendizaje y en el uso incorrecto del lenguaje. También afecta la atención ejecutiva y el estado de alerta, la memoria de trabajo y la función ejecutiva en sí. Y a su vez puede causar también problemas a nivel emocional, como pueden ser irritabilidad, ansiedad y depresión. Según los hallazgos del presente trabajo, el índice de severidad de insomnio estuvo asociado con la frecuencia de aparición del TOC y con la efectividad de las estrategias que implementan las mujeres puérperas para recordar la palabra TOC. Además, en otros hallazgos, en las investigaciones de Escota, Cortés y Miranda y la de López Steinmetz et al., realizadas en el año 2021-2020 respectivamente, se encontró que el riesgo de exposición al COVID-19 más las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio tomado en consecuencia a la pandemia, tuvieron un impacto negativo en los pensamientos y en el estado de ánimo de las puérperas, lo que exacerbó los síntomas de depresión posparto. Es por todo esto que, considerando reportes previos, la prevalencia de depresión posparto, insomnio y compromiso cognitivo es más alta que en contextos no pandémicos y de asco. A su vez, la depresión posparto tiene un impacto en la calidad del sueño y en la cognición de las mujeres puérperas. Podríamos decir que a mayor depresión, mayor insomnio y quejas cognitivas. Esto, a su vez, se ve reflejado en los resultados del TOC, donde las mujeres sin depresión se asociaron con estrategias más efectivas a la hora de recordar la palabra. Es por todo lo anteriormente expuesto que la presente investigación afirma que, durante la etapa de puerperio, la prevalencia del TOC se ve incrementada por la presencia de síntomas distímicos, metacognitivos y trastornos del sueño, en este caso el insomnio, y a su vez se encuentra exacerbada por el contexto de asco. Frente a las limitaciones del presente trabajo, podemos decir que ajustamos las características individuales de estas mujeres y utilizamos métodos estadísticos multivariados, pero la naturaleza transversal de esta investigación limita la inferencia de relaciones causales entre variables. También podemos decir que hicimos uso de cuestionarios autoadministrados de carácter subjetivo, por lo que sugerimos incluir pruebas neuropsicológicas, pero esta vez de carácter objetivo, y que a su vez se puede establecer una comparación entre mujeres que practican lactancia materna exclusiva y las que no lo hacen. En último lugar, alentamos a la realización de futuras investigaciones en donde se continúe investigando a fin de profundizar y contribuir aún más a la construcción del conocimiento científico. No obstante, al ser uno de los pocos estudios locales realizados en esta población y en este tipo de contexto, los resultados obtenidos son beneficiosos para la literatura. A modo de conclusión, podemos decir que la prevalencia del TOC se ve incrementada por la presencia de síntomas distímicos, metacognitivos y trastornos del sueño durante el puerperio, los que a su vez se encuentran exacerbados por el contexto de asco. Los hallazgos en esta investigación demuestran las variaciones cognitivas que se producen durante este periodo, especialmente en la metacognición. También queremos decir que existe poca evidencia que investigue el proceso metacognitivo del fenómeno de la punta de la lengua desde un abordaje fonoaudiológico y respecto a una población que rara vez se ve asociada a dicho fenómeno. El periodo posparto implica una transición de un proceso no patológico, por lo que caracterizar las diferencias en un panorama de normalidad nos implica reposicionar a la fonoaudiología como una disciplina de salud. Los hallazgos del presente trabajo nos permiten contemplar a la mujer puérpera más allá de su rol de madre y profundizar en el estudio de la función lingüística como proceso cognitivo que varía a lo largo del curso vital. Es por esto que este trabajo se presenta como algo innovador. A partir de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta las limitaciones del presente estudio, se abren interrogantes que darán inicio a futuras investigaciones en donde se intente lograr una comprensión integral de la mujer puérpera inmersa en un contexto sociocultural determinado y que también se aborde el estudio de los procesos léxicos, semánticos y metacognitivos. Muchas gracias por su atención.